El día comenzaba igual que tantos otros en las tierras áridas de Arizona, donde el sol no salía. Caía como una maldición sobre los campos amarillentos y las colinas que parecían olas inmóviles de un mar muerto. El aire vibraba de calor. El polvo flotaba sin rumbo, y los cactus extendían sus sombras como cuchillas torcidas sobre la tierra reseca. En medio de aquel paisaje infinito, Jack Malone cabalgaba despacio, con el sombrero bajo y los labios apretados, seguido por su perro Duke, un mestizo fuerte, de pelaje color arena y mirada tan fiel como el horizonte. Jack era un hombre que conocía el peso de la soledad. Tenía 40 años, la piel curtida por el viento y las manos endurecidas por años de trabajar el ganado y construir con sus propias fuerzas el pequeño rancho donde vivía. Hacía tiempo que no hablaba con otro ser humano más allá de los pocos vecinos que se acercaban de vez en cuando a comprar sal o a intercambiar ganado. Pero había algo en sus ojos grises, una melancolía persistente, una tristeza que ni el whisky ni los amaneceres habían logrado borrar, que decía que alguna vez había esperado algo más de la vida. Su única compañía constante era Duke. Juntos vigilaban el rebaño, reparaban cercas y dormían junto al fuego cuando las noches traían el canto de los coyotes. Jack le hablaba como si fuera un viejo amigo. «Eres el único que no me discute», solía decirle entre risas amargas. Pero aquel día el perro parecía inquieto. No ladraba por nada, sino que olfateaba el aire y giraba la cabeza hacia el este, hacia el desierto abierto, donde el viento arrastraba una línea de polvo más espesa que de costumbre. Jack chasqueó la lengua y siguió el paso de su caballo, pero Duke no se movió. Gruñó. Luego corrió en dirección contraria, ladrando con insistencia. El vaquero frunció el ceño. «¿Qué te pasa, chico?», murmuró tirando de las riendas. Pero el perro ya se perdía entre los matorrales. Jack lo siguió, sin pensarlo demasiado, impulsado por esa intuición que en el oeste podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El calor se hacía insoportable. El aire olía a hierro y piedra. Jack desmontó del caballo y caminó tras los ladridos de Duke, hasta que lo vio detenerse junto a una pequeña hondonada, donde la tierra parecía haber sido removida por el viento. Allí, tendida entre las sombras de un arbusto seco, yacía una mujer. Durante unos segundos Jack creyó que estaba muerta. Su vestido, que alguna vez debió ser azul, estaba hecho jirones cubierto de arena. Sus labios estaban agrietados, sus párpados cerrados y su piel pálida y quemada al mismo tiempo tenía el tono de la cera. Pero cuando se agachó junto a ella, vio un leve movimiento en su pecho. Aún respiraba. Jack sintió un golpe en el pecho, mezcla de sorpresa y urgencia. Sin perder tiempo tomó su cantimplora y le mojó los labios. La mujer apenas reaccionó, pero su garganta emitió un sonido débil, un suspiro ahogado que a él le pareció el más poderoso de los milagros. «Tranquila, señorita. Ya está bien», murmuró. Al inclinarse para levantarla, vio algo que lo hizo detenerse. Un medallón colgaba de su cuello, atado con una cinta rota. Lo tomó con cuidado. Era de plata, manchado por el sol, y tenía grabadas las iniciales EM. Jack se quedó mirándolo paralizado. Aquellas letras lo golpearon como una bala. EM. Hacía meses, antes del invierno, había recibido una carta de la agencia matrimonial de San Luis. En ella le decían que su solicitud había sido aceptada y que una mujer llamada Evelyn Moore había aceptado viajar al oeste para casarse con él. La carta estaba guardada en una caja de madera, junto con un retrato en sepia donde una joven de rostro dulce miraba la cámara, con una mezcla de timidez y esperanza. Pero la diligencia que la traía nunca llegó. Los rumores hablaban de un asalto en el camino y Jack, resignado, pensó que el destino simplemente se había burlado de él una vez más. Y ahora, allí estaba, una mujer con las mismas iniciales, sola, medio muerta, perdida en la inmensidad del desierto. El corazón de Jack latió con fuerza, como si hubiera estado dormido durante años. Sin pensarlo, la cargó en brazos. Era ligera como una sombra. La llevó hasta su caballo, montó con ella y cabalgó hacia su rancho, mientras Duke corría a su lado, ladrando como si celebrara el hallazgo. La travesía fue dura. El viento levantaba nubes de arena, el sol quemaba la espalda del vaquero, y el silencio pesaba más que el cansancio. Jack hablaba en voz baja,
aunque sabía que ella no lo escuchaba. «Aguante, señorita». Ya casi llegamos. Al fin, al caer la tarde, divisó la silueta de su cabaña. Una construcción modesta de madera, rodeada de cercas viejas y una pila de leña. El humo de la chimenea aún salía de la última fogata de la mañana. Jack desmontó, la llevó dentro y la acostó en su propia cama. Le quitó las botas llenas de arena, cubrió su cuerpo con una manta limpia y se sentó junto a ella, observando su rostro. Era hermosa, incluso en su fragilidad. Tenía el cabello color miel, los labios delicados, las pestañas largas como alas. Pero lo que más lo conmovió fue la expresión de calma que tenía ahora, como si por fin hubiera encontrado un lugar donde descansar. Esa noche, Jack no durmió. Se quedó sentado al borde de la cama, cambiando paños fríos en su frente, alimentando el fuego, murmurando cosas que no recordaba haber dicho a nadie en años. Duke dormía a los pies de la cama, vigilante. En la oscuridad, Jack pensó en lo extraño del destino. Había esperado a esa mujer sin saber siquiera si era real. Y ahora, cuando ya había enterrado la esperanza, la encontraba al borde de la muerte, traída por el viento como un fantasma del pasado. ¿Era ella realmente Evelyn Moore? ¿O solo una coincidencia cruel? Miró de nuevo el medallón. Las letras EM brillaron con el reflejo del fuego. «No puede ser casualidad», murmuró. Fuera, el viento seguía soplando. Los coyotes aullaban a lo lejos. Dentro, la respiración de la mujer se volvió más profunda, más firme, y por primera vez en mucho tiempo, Jack Malone sintió algo parecido a la paz. No sabía que acababa de encontrar no solo a una mujer perdida, sino al sentido de todos sus años de espera. El destino, pensó, siempre encuentra el camino, aunque sea entre el polvo. Durante los 2 días siguientes, el tiempo pareció suspenderse en aquel rincón olvidado del mapa. Afuera, el viento soplaba con la misma obstinación de siempre, llevando consigo el polvo y el olor a tierra seca. Dentro de la cabaña, en cambio, se respiraba otro tipo de batalla, la del cuerpo contra la fiebre, la de la vida contra el abandono. Jack Malone no era médico, pero en el oeste un hombre solitario aprendía a cuidar heridas como quien aprende a sobrevivir. Preparó compresas con agua del pozo, disolvió un poco de sal para que la mujer recuperara fuerzas y mantuvo el fuego, encendido día y noche, para que el aire helado del desierto no la congelara cuando caía la noche. Duke, fiel guardián, no se movía de los pies de la cama. La fiebre subía y bajaba como las mareas. A ratos la mujer se agitaba, murmurando palabras inconexas, nombres, fragmentos de oraciones, ruegos. «No me dejes, no me dejes», decía con voz apenas audible. Jack apretaba la mandíbula y le hablaba con calma, aunque sabía que ella no lo escuchaba. «Nadie te dejará, señorita. Está a salvo». Pasaron 3 días antes de que los labios secos se abrieran con claridad. Fue al amanecer, cuando los primeros rayos del sol entraban por las rendijas de la madera. Jack estaba dormitando sobre la silla cuando escuchó un susurro. «¿Dónde estoy?». Su voz era débil, quebrada como el viento que pasa entre las piedras. Jack se incorporó de inmediato. «En mi rancho», dijo con suavidad. «La encontré en el desierto». Casi no respiraba. La mujer parpadeó, confundida, tratando de enfocar su mirada. Sus ojos eran de un verde claro, como el de las hojas recién nacidas en primavera. Intentó incorporarse, pero Jack le puso una mano en el hombro. «Tranquila, todavía no está fuerte». Ella lo miró en silencio unos segundos, y luego sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que iba a morir. Jack no supo qué decir. Había visto morir animales, hombres, incluso amigos en la frontera, pero nunca había sentido esa punzada de emoción que ahora le atravesaba el pecho. «No mientras yo esté aquí», contestó finalmente con una voz más firme de lo que esperaba. Le alcanzó un poco de caldo que había preparado con lo poco que tenía. Agua, un hueso de res y algunas hierbas secas. Ella lo tomó con ambas manos temblorosas, bebiendo lentamente. Cada sorbo parecía devolverle un poco del alma que el desierto le había arrebatado,
¿Cómo se llama? Preguntó él al rato. Evelyn, respondió ella, respirando con esfuerzo. Evelyn Moore. Jack sintió un vértigo en el pecho. No lo demostró, pero en su interior todo se detuvo. Evelyn, repitió fingiendo naturalidad. Bien, Evelyn. Soy Jack Malone. Y este bribón de aquí, señaló al perro, que movía la cola, es Duke. Ella sonrió por primera vez. Una sonrisa tenue, pero llena de vida. Gracias, Jack, por salvarme. Él bajó la mirada. No estaba acostumbrado a que alguien lo mirara con esa gratitud tan pura. Durante los días siguientes, Evelyn comenzó a recuperarse lentamente. Podía sentarse junto a la ventana, observar los campos y escuchar el silbido del viento. A veces Duke se sentaba a su lado, como si entendiera que su presencia la reconfortaba. Jack, mientras tanto, seguía con sus tareas habituales: alimentar el ganado, traer agua del pozo, reparar la cerca del norte. Pero ahora todo parecía distinto. Cada vez que entraba en la cabaña y la veía allí, con el cabello suelto cayéndole sobre los hombros y el rostro iluminado por la luz del fuego, sentía que algo dentro de él despertaba de un largo sueño. Una tarde, mientras ella doblaba unas mantas para sentirse útil, Jack le preguntó cómo había terminado sola en el desierto. Evelyn se quedó callada un momento antes de responder. Viajaba en diligencia desde San Luis, dijo finalmente. Iba camino al territorio de Arizona para encontrarme con un hombre al que me habían prometido. Jack dejó de mover la cuerda que estaba arreglando. ¿Un hombre? Sí, asintió con una sonrisa melancólica. Un ranchero que buscaba esposa. Nunca lo conocí en persona, pero recibí sus cartas. Me pareció amable, sincero. Alguien que solo buscaba compañía como yo. Jack tragó saliva. Sus manos se tensaron sobre la cuerda. ¿Y qué pasó? La diligencia fue atacada. Bandidos. Su voz se quebró. Dispararon. Los caballos se desbocaron. Y me desperté sola, sin agua ni rumbo. Caminé, hasta que ya no pude más. El silencio llenó la cabaña. Solo se escuchaba el viento golpeando las ventanas. Evelyn miró hacia la chimenea y añadió en voz baja: No sé si ese hombre seguirá esperándome. Tal vez piense que estoy muerta. Jack sintió un nudo en la garganta. Sí, lo pensó. Pensó en silencio. Y ahora está aquí, mirándola respirar, preguntándose si decirle la verdad o dejar que el destino hable por él. Tal vez, dijo al fin, ese hombre tenga más suerte de la que cree. Evelyn lo miró, confundida por el tono de su voz, pero no preguntó nada. Los días se convirtieron en semanas. Jack le enseñó a Evelyn a montar a caballo, aunque fuera solo en los alrededores del rancho. Le mostró cómo ordeñar una vaca, cómo cortar leña sin hacerse daño, cómo encender el fuego cuando el viento lo apaga todo. Ella aprendía rápido, y reía con una risa clara que hacía eco en las paredes de madera. Duke corría entre ambos, ladrando con alegría. Poco a poco, la casa que había sido un refugio de soledad se llenó de sonidos nuevos. El murmullo de 1900, una mujer cantando mientras lavaba, el crujir de la madera al moverse entre las tareas, el leve roce de pasos en la noche. Jack dormía poco, pero no porque estuviera cansado. Era como si temiera que al despertar todo desapareciera, que ella volviera a ser solo un espejismo en el desierto. Una noche, mientras cenaban, Evelyn dijo algo que lo dejó sin palabras. ¿Sabe, Jack? Cuando estuve perdida allá afuera, antes de desmayarme, recé. Le pedí a Dios que si tenía que morir, al menos me dejara ver un rostro amable antes. Y entonces apareció usted. Jack la miró con los ojos brillantes por la luz del fuego. Entonces parece que Dios escuchó. Sí, susurró ella. Y creo que lo hizo para que no muriera sola. Él apretó el tenedor con fuerza. Si tan solo supiera, si supiera que no la salvó por casualidad, sino porque el destino la había puesto en su camino desde mucho antes de que sus nombres se cruzaran. Esa noche, cuando ella se retiró a dormir, Jack sacó de una caja de madera una carta vieja y un retrato.
El rostro del retrato, aunque más fresco, era el mismo que ahora dormía en su cama. Sus dedos temblaron al tocar el papel. Evelyn Moore, susurró, has vuelto a mí, aunque no recuerdes que siempre fuiste mía. Duke levantó la cabeza observándolo. Jack lo miró y murmuró, a veces creo que tú sabías quién era desde el principio. El perro apoyó la cabeza sobre sus patas, como si confirmara el secreto. Jack se quedó largo rato mirando el fuego, debatiéndose entre confesar la verdad o seguir esperando el momento adecuado. ¿Y si ella lo tomaba por un mentiroso? ¿Y si creía que se había aprovechado de su debilidad? El miedo lo paralizaba, el mismo miedo que había sentido toda su vida. Perder lo poco que amaba. Pero mientras el fuego crepitaba y la luna iluminaba la pradera, comprendió que algo era inevitable. Su corazón ya le pertenecía. No por las cartas, ni por las promesas, sino por el amor silencioso que había nacido entre el polvo y la esperanza. Y así, en esa noche sin estrellas, el vaquero supo que la soledad que había llevado como una cruz durante años estaba llegando a su fin. El viento del oeste había cambiado. Ya no era tan seco ni tan implacable como antes. Traía un leve aroma a flores silvestres y hierba nueva. La primavera se abría paso sobre el llano, y con ella algo también florecía dentro de la cabaña de madera donde Jack Malone y Evelyn Moore compartían sus días. Evelyn ya caminaba con paso firme, sus mejillas habían recobrado el color, y sus ojos verdes que antes parecían velados por la fiebre, ahora brillaban con una luz que Jack no podía mirar sin sentir un nudo en el pecho. Cada mañana la veía salir al porche, con el cabello suelto movido por el viento, y pensaba que si el cielo tenía una forma visible, debía parecerse a esa imagen. Habían pasado ya varias semanas desde que él la encontrara moribunda entre el polvo, y ahora su presencia era tan natural como el canto del gallo o el mugido lejano del ganado. Evelyn cocinaba, cantaba canciones suaves de su infancia, leía en voz alta los pocos libros que había traído de Boston, y hasta tejía nuevas cortinas para las ventanas. Jack no estaba acostumbrado a tener a alguien que llenara el silencio con vida, y sin embargo no se sentía invadido. Se sentía completo. Una tarde, mientras reparaban juntos la cerca del corral, Evelyn le preguntó con una curiosidad que mezclaba inocencia y confianza. «Jack, ¿usted siempre ha vivido aquí solo?» El vaquero levantó la vista del alambre que estaba tensando. «Desde hace mucho. Este rancho era de mi padre, y antes de él de mi abuelo. Murieron jóvenes, así que me tocó cuidarlo a mí. Debe ser difícil», murmuró ella con compasión. «No tener a nadie con quien hablar ni compartir el pan». Jack se encogió de hombros mirando hacia el horizonte. Uno se acostumbra a hablar con los caballos, con el viento, y con ese perro malcriado. Sonrió levemente señalando a Duke, que estaba echado bajo la sombra vigilándolos. Evelyn sonrió también, pero su expresión se volvió pensativa. «Yo también me acostumbré a la soledad», dijo en voz baja. «Después de la muerte de mi madre, la casa se volvió un eco vacío. Supongo que por eso acepté casarme con un hombre al que no conocía. Pensé que tal vez el amor podía venir después, si uno aprendía a compartir la vida primero». Jack se detuvo por un momento, clavando los ojos en el suelo. «¿Y aún cree eso?» Ella lo miró fijamente. «No lo sé», dijo con una leve sonrisa triste. «A veces pienso que el amor llega cuando uno menos lo espera». El silencio se extendió entre ellos. El viento sopló moviendo la hierba. Duke levantó la cabeza, inquieto, como si sintiera el peso de algo invisible flotando en el aire. Jack tragó saliva. Por un instante pensó en decirle la verdad. «Evelyn, yo soy ese hombre. Soy el ranchero con quien ibas a casarte». Pero la voz se le atascó en la garganta. Algo dentro de él lo detenía. Quizá el miedo de perder lo que estaban haciendo entre ellos. O tal vez la sensación de que si el destino había querido traerla de vuelta, sería él mismo quien eligiera cuándo revelarlo. Esa noche, después de cenar, Evelyn se sentó junto al fuego y comenzó a leer en voz alta uno de los libros que había traído en su equipaje. Era un poemario. Su voz era suave, templada, como el sonido del agua en un arroyo escondido. Jack la escuchaba en silencio, con el sombrero entre las manos, mientras el resplandor del fuego dibujaba sombras doradas sobre su rostro.
Cuando terminó de leer, guardó el libro con cuidado y dijo, ¿sabe qué me parece curioso, Jack? ¿Qué cosa? Que el destino tenga maneras tan raras de actuar. Yo debía llegar aquí para conocer a un hombre que no sé si sigue esperándome, pero en cambio, me encontré con usted, y de alguna forma, siento que ya lo conocía de antes. Jack sintió un escalofrío. ¿Por qué dice eso? Evelyn sonrió mirando el fuego. No lo sé. Tal vez por cómo me mira, o por cómo me habló la primera vez cuando creía que no lo escuchaba. Sentí que su voz no me era ajena. Jack no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en las llamas, como si buscara en ellas la respuesta que no se atrevía a pronunciar. Cuando Evelyn se fue a dormir, él se quedó allí, solo con Duke y el crepitar del fuego. Abrió la caja que guardaba bajo el estante, la misma que contenía la carta y el retrato. Sacó la hoja amarillenta y la leyó por enésima vez. Señor Malone, mi nombre es Evelyn Moore. Agradezco su carta y su honestidad. No sé si el amor puede encontrarse en una hoja de papel, pero sí creo en la bondad de los hombres que escriben con verdad. Si el destino lo quiere, pronto estaré a su lado. Jack cerró los ojos. Esas palabras, escritas meses atrás, ahora lo perseguían como una promesa incumplida. ¿Cómo confesarle que aquel hombre de sus cartas estaba justo frente a ella? Pero había callado por miedo. La respuesta vino en forma de sueño. Aquella noche soñó que Evelyn se alejaba en medio de una tormenta de arena, su voz perdiéndose entre los vientos del desierto. Despertó sobresaltado con la camisa empapada en sudor, y supo que ya no podía seguir callando mucho más. Al día siguiente, el sol salió rojo, como si presagiara algo. Jack encontró a Evelyn alimentando a las gallinas. La observó un rato en silencio, con esa ternura que se mezcla con culpa. Ella notó su mirada y sonrió. Buenos días, señor Malone. Buenos días, señorita Moore. Las palabras quedaron flotando en el aire, y ella pareció notarlo. ¿Qué ha dicho?, preguntó arqueando una ceja. Jack parpadeó, dándose cuenta de que había pronunciado su apellido con un tono demasiado íntimo, como quien nombra algo sagrado. Nada, solo que es un buen día. Evelyn lo miró un segundo más, pero no insistió. Siguió con su tarea, y Jack sintió que el momento de la verdad se escapaba una vez más. Pasaron los días, y la tensión se volvió una sombra silenciosa entre ellos. Había cariño, risas, complicidad, pero también algo más profundo, una conexión que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. A veces, cuando sus manos se rozaban al pasar un plato o al montar el caballo, el aire se llenaba de electricidad. Otras veces, el silencio decía más que 1000 palabras. Una tarde, mientras el cielo se teñía de rojo, Evelyn le pidió que le enseñara a disparar. Jack accedió. La llevó hasta la colina detrás del rancho, donde las sombras se alargaban. Le enseñó a sostener el revólver, a respirar antes de apretar el gatillo. Su cuerpo estaba justo detrás del de ella, sus brazos envolviéndola para corregir el ángulo. Podía sentir su respiración, el temblor leve de su espalda, el perfume tenue de su cabello. Así, susurró él, junto a su oído. No tengas miedo. El arma no es tu enemiga. Es solo una herramienta. Evelyn disparó. El sonido resonó en el aire, y el eco se perdió en el valle. Sonrió girándose hacia él. Sus rostros quedaron a solo un palmo de distancia. Jack retrocedió un paso, pero ella no. Jack, dijo ella con una voz baja, casi temblorosa. No sé por qué siento esto, pero cuando estoy aquí con usted me parece que ya no tengo que buscar nada más. El vaquero tragó saliva. Podía oír su propio corazón golpearle el pecho como un tambor. Tal vez, dijo al fin, porque ya encontró lo que buscaba. Ella lo miró con una mezcla de ternura y confusión, sin entender del todo lo que significaban esas palabras. Aquella noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Jack supo que el secreto que guardaba pronto saldría a la luz. El destino había sido generoso al traerla de vuelta, pero cruel al obligarlo a callar. A veces, pensó, amar también era una forma de cargar una cruz. Y en ese silencio lleno de promesas no dichas, el viento del desierto comenzó a cambiar otra vez. El amanecer del tercer día llegó envuelto en un aire caliente y seco, presagio de tormenta. El cielo sobre las colinas de Colorado se teñía de un rojo casi infernal, como si el desierto mismo ardiera. Caleb ya no podía quedarse quieto.
Había pasado 2 noches enteras al pie de la cama de la mujer, que ahora sabía se llamaba Evelyn Grace Turner, su prometida por contrato, enviada desde Missouri para casarse con él. Pero aquel documento, ahora arrugado y manchado de arena, parecía un pedazo de otro mundo. Lo único que importaba era que Evelyn apenas respiraba. El médico del pueblo más cercano estaba a casi 30 millas, y no había garantía de que llegara a tiempo. La fiebre la consumía. Su piel estaba ardiendo y sus labios secos como la tierra. Caleb le cambiaba los paños mojados en la frente, la alimentaba con sorbos de caldo y le hablaba, aunque ella no respondiera. Cada palabra era una plegaria disfrazada. «Aguanta, muchacha. El rancho no es lo mismo sin ti», murmuraba, y su voz temblaba como un niño. Pero esa mañana algo cambió. Evelyn abrió los ojos. No del todo, solo un poco. Como si el alma intentara volver desde un sueño profundo. Caleb sintió que su corazón se le detuvo. Sus labios se movieron, pero no salieron palabras. Él se inclinó más cerca, casi sin respirar. «¿Dónde estoy?», susurró ella con un hilo de voz. «En mi casa. Te encontré en el desierto. Estás a salvo ahora». Ella lo miró con una confusión inmensa, como si su mente aún vagara entre recuerdos rotos. Intentó moverse, pero el dolor la detuvo. Caleb le tomó la mano con una suavidad que no había mostrado nunca, ni siquiera con los animales recién nacidos. En aquel toque había algo más que alivio. Había destino. El vaquero, endurecido por la vida, sintió que algo dentro de él se rompía. Algo que había estado encerrado durante años. La idea de que no merecía amor, de que el trabajo y la soledad eran su única herencia. Durante las horas siguientes la tormenta llegó. El viento soplaba como si el cielo quisiera arrancar el techo del rancho, y la lluvia golpeaba la madera con furia. Caleb se vio obligado a cerrar cada ventana, asegurando los tablones mientras el relámpago iluminaba las sombras. El perro, Duke, se acurrucó junto a la cama, vigilando a Evelyn como un guardián silencioso. Cuando la tormenta alcanzó su punto más violento, Evelyn comenzó a delirar. Murmuraba nombres. Hablaba de un tren descarrilado, de una carta que nunca llegó, de un prometido que quizá ya no la esperaba. Caleb se dio cuenta de que ella pensaba que había fallado, que el destino la había castigado. Se sentó a su lado empapado y exhausto, y le habló con voz firme. «No le fallaste a nadie, Evelyn. Estás aquí. Estás donde siempre debías llegar». Sus palabras parecían atravesar la fiebre, y por primera vez ella dejó escapar una lágrima. Caleb la secó con el pulgar, y en ese gesto silencioso, ambos comprendieron algo que el tiempo no podría borrar. Habían sido llevados el uno al otro por algo más fuerte que el azar. El día siguiente trajo calma. El sol volvió a brillar y con él, el aire olía a tierra limpia. Caleb salió al porche, respiró profundamente y observó las colinas bañadas en oro. Su mente regresó a la carta que había recibido meses atrás, cuando su hermano en St. Louis le escribió diciendo que le había conseguido una esposa por correspondencia, una joven educada pero humilde, que deseaba un nuevo comienzo en el oeste. Él nunca contestó aquella carta, creyendo que no tenía nada que ofrecer. Sin embargo, ella había venido igual. Regresó adentro y encontró a Evelyn despierta, más consciente. Tenía los ojos claros, aunque aún febriles. «Tú eres Caleb Warren, ¿verdad?», él asintió sorprendido. «Y tú eres la mujer que se suponía debía ser mi esposa». Ella sonrió débilmente. «Pensé que me odiarías por haber venido sin respuesta. Todos me decían que los hombres del oeste no querían problemas». Caleb rió suavemente, un sonido raro en él. «No sé si soy un hombre del oeste completo, pero sí sé que mi perro tiene mejor juicio que yo. Si no fuera por él, nunca te habría encontrado». Evelyn miró a Duke y extendió una mano temblorosa para acariciarlo. El perro lamió sus dedos como sellando un pacto. Caleb la observó con una mezcla de ternura y asombro. Había algo sagrado en aquella escena simple. Una mujer herida, un perro fiel, y el sol naciente entrando por la ventana, tiñendo de oro la madera vieja. Durante los días siguientes, Evelyn recuperó fuerzas. Aprendió a caminar otra vez con ayuda del bastón de Caleb, se unió a él para alimentar al ganado, y poco a poco el rancho dejó de ser un lugar vacío. Cada vez que reía, los pájaros parecían volver al valle. A veces, en las noches frías, se sentaban junto al fuego, y ella le pedía que le contara historias del oeste.
Él lo hacía, aunque no era buen narrador, pero cada palabra que decía era verdad, y en sus ojos había una promesa muda. Un día, mientras el sol caía y el cielo se encendía en tonos rosados, Evelyn le dijo: «Caleb, si todavía lo deseas, puedo ser tu esposa. No porque lo diga un papel, sino porque quiero quedarme». Él no respondió de inmediato. La miró en silencio, con los ojos humedecidos, y luego tomó su mano. «Evelyn, desde el momento en que Duke te encontró, el rancho dejó de estar vacío. No sé si merezco esto, pero sí sé que te necesito». No hubo ceremonia ni anillo de oro, solo el viento, el perro, y el corazón de dos almas que el desierto había decidido juntar. Cuando el atardecer se apagó, Caleb la besó por primera vez, con la reverencia de quien encuentra agua después de años de sequía. Esa noche, el rancho respiró en silencio. Y en medio del vasto oeste, bajo un cielo estrellado, un vaquero comprendió que el destino no siempre llega montado en caballo ni vestido de gloria. A veces, simplemente aparece tendido en la arena, esperando que un corazón cansado decida creer otra vez. El invierno llegó al rancho de Caleb Warren como un visitante silencioso. Las colinas de Colorado se cubrieron con una capa fina de escarcha, y el aire tenía ese olor a madera quemada que solo traen las noches frías. Desde la cabaña, se podía ver el humo elevarse lento, mezclándose con las estrellas que empezaban a brillar sobre la llanura. Evelyn ya estaba casi completamente recuperada. La herida que la había dejado al borde de la muerte era ahora una cicatriz fina en su costado, y cada día parecía más fuerte, más viva. Vestida con una falda azul y un chal tejido por ella misma, caminaba por el porche con paso firme, observando cómo el vaquero cuidaba a los caballos al atardecer. Habían pasado 3 meses desde que Duke, el perro, la había encontrado en el desierto, y aunque el tiempo no había sido largo, el amor que los unía parecía de toda una vida. Caleb la observaba con la discreción de un hombre que aún no se cree digno de su fortuna. Había pasado años solo, convencido de que el destino le había negado cualquier ternura, pero Evelyn lo había cambiado todo. Le devolvió la risa, la fe y algo más profundo, la sensación de hogar. Una tarde, mientras la nieve empezaba a caer en silencio, Caleb encontró una vieja caja de madera entre sus pertenencias. Dentro, halló la carta original que hablaba del compromiso entre él y Evelyn, enviada meses antes. El papel estaba amarillento, las letras casi borradas, pero el sello de cera aún mostraba las iniciales ET. La leyó una y otra vez hasta que las palabras se grabaron en su corazón. «Si acepta mi mano, señor Warren, prometo serle fiel, cuidar su hogar y su soledad, y darle a su vida la dulzura que quizá aún no conoce». Caleb apretó el papel entre los dedos y salió al porche. Evelyn estaba allí, mirando las luces del cielo. «¿Sabías que el primer día que llegué al rancho pensé que moriría aquí?», dijo ella suavemente sin volverse. «Y sin embargo aquí sigues, viva, y más fuerte que cualquier tormenta», respondió él. Ella sonrió, con esa sonrisa tranquila que tanto lo desarmaba. «Creo que el destino se burla de nosotros, Caleb. Vine a este lugar para cumplir una promesa. Y terminé encontrando algo más». Él frunció el ceño, curioso. «¿Y qué fue eso?». «Una razón para quedarme». El viento sopló entre ellos, frío pero sereno. Duke se levantó de su rincón y fue a sentarse entre ambos, como un guardián del momento. Caleb miró el cielo y luego a ella. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio lleno de significado, de respeto y cariño. Pasaron los días y la vida en el rancho se llenó de ritmo. Evelyn aprendió a montar a caballo, al principio torpemente, luego con una gracia que sorprendía al propio Caleb. Cocinaba pan por las mañanas, cuidaba las gallinas, y pintaba pequeñas flores en las ventanas para espantar la melancolía. Duke la seguía a todos lados como si supiera que sin él, todo aquello jamás habría ocurrido. Una noche, mientras la luna se alzaba enorme sobre el horizonte, Evelyn le pidió a Caleb que la llevara al lugar donde la había encontrado. Querían cerrar el círculo, entender lo que el destino había tejido. Montaron a caballo, ella sobre Luna, la yegua blanca, y él sobre Storm, su inseparable alazán. Cabalgaron en silencio por el desierto, dejando que el viento helado acariciara sus rostros. Cuando llegaron al punto exacto,
Evelyn bajó del caballo y se arrodilló. Tocó la arena aún fría, como si quisiera agradecerle por no haberla reclamado aquella vez. «Aquí terminé una vida», dijo en voz baja, «y empecé otra». Caleb se arrodilló junto a ella, tomó su mano y la cubrió con la suya. «Aquí fue donde te encontré, pero también donde me encontré a mí mismo». Ambos se miraron y en ese instante, el desierto dejó de ser un lugar vacío. Era un altar, un santuario donde la soledad, el dolor y el amor se habían entrelazado hasta volverse una sola cosa. Evelyn sacó de su bolso una pequeña cruz de madera que había tallado. La clavó en la arena no como tumba, sino como símbolo. «Por todo lo que dejamos atrás», dijo, «y por lo que viene». Caleb asintió, por la promesa que no sabíamos que estábamos cumpliendo. El regreso al rancho fue tranquilo. Al llegar, una nevada empezó a caer con suavidad, cubriéndolo todo con un manto blanco. Dentro el fuego crepitaba en la chimenea. Caleb encendió una lámpara y colocó la carta de Evelyn en una repisa enmarcada en vidrio. «Así nunca olvidaré que todo esto empezó con unas pocas palabras», dijo. Evelyn se acercó a él, apoyó su cabeza en su hombro y susurró. «Las palabras pueden morir, Caleb, pero las promesas no». Él la abrazó fuerte, y en ese silencio bajo el chisporroteo del fuego sellaron su unión. Esa noche, salieron al porche otra vez. La nieve caía despacio y el cielo era un océano de luces. Caleb miró hacia arriba y dijo, «Nunca creí en las estrellas, pero ahora creo que alguna de ellas te trajo hasta mí». Evelyn lo miró con dulzura. «Entonces, cada noche que mires el cielo, sabrás que sigo cumpliendo mi promesa». Duke se tumbó a sus pies, y el viento se llevó las últimas brasas del fuego al cielo abierto. En la distancia, el lobo del valle aulló, pero no con tristeza. Era un canto de bienvenida. Meses después, el rancho floreció como nunca antes. Caleb y Evelyn trabajaban juntos, compartían risas y silencios, y cada día, el amor entre ellos crecía sin necesidad de palabras. Los vecinos del valle hablaban de la pareja que el desierto unió, y muchos decían que si uno pasaba cerca del cañón al amanecer, podía ver a un perro viejo vigilando el lugar donde una vez el destino cambió su rumbo. Evelyn y Caleb nunca tuvieron una ceremonia grandiosa, pero el pueblo los consideraba casados ante los ojos del cielo. En las noches claras, se sentaban en el mismo porche donde todo empezó, y miraban las estrellas en silencio, recordando aquel primer encuentro entre la vida y la muerte. Una de esas noches Evelyn le dijo, sonriendo, «¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto, Caleb?» «¿Qué cosa?» «Que el desierto que todos temen fue el único que supo cómo unirnos». Caleb rió y le besó la frente. «Entonces nunca le tendré miedo al desierto otra vez». El viento sopló suave, el perro levantó la cabeza y ladró una sola vez, como si entendiera que todo estaba completo, y así, bajo el cielo infinito del oeste, el hombre que había vivido en soledad y la mujer que había sido prometida a un extraño encontraron lo que ningún contrato podía dictar: un amor nacido del polvo, la fe y el destino. El rancho se convirtió en leyenda. Años después, los viajeros aún hablaban de la historia del vaquero cuyo perro encontró a su esposa en la arena y cómo de aquella noche de tormenta nació un hogar que nunca más volvió a conocer la soledad. Y cada vez que una estrella fugaz cruzaba el cielo, los ancianos del valle decían que era Evelyn, recordándole a Caleb y a todos los corazones errantes que las promesas hechas bajo las estrellas nunca mueren.